no han salido de la sala, pucha, los felicito porque es un gran esfuerzo que el Colegio de Ingenieros está haciendo, a quien quiero agradecerle particularmente esta nueva oportunidad de estar aquí. Me acuerdo que en 2005 era un evento que organizamos con otras instituciones aquí en Costa Rica, fue mi primera vez aquí, y se estaba cayendo el evento por falta de recursos, falta de organización en los últimos minutos, y felizmente la gente del colegio salvó el evento, hicimos una sala llena en la sede del colegio mismo, fue una excelente experiencia con el colegio y hasta hoy sigue después de 10 años. Quiero agradecer, claro, a algunas personas y siéntanse todos también representados. Julián, muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo. José Pablo, Laura, por la logística también y todos los chicos que están con ellos. La empresa de multimedia, excelente el trabajo que está haciendo con nosotros. Marcela, gracias. Y entonces, Marco Antonio también, claro, por la organización del evento. Yo, si ustedes me permiten, voy a estar aquí en ese púlpito para que juntos oremos, hermanos, para que tengamos la posibilidad de salir un poco de la cajita y dejar de pensar que las soluciones son solamente tecnológicas o que el gran problema del catastro latinoamericano es la cuestión jurídico-geométrica, que está muy presente en todos los eventos. Entonces, que Dios nos ilumine para que podamos entonces ir para adelante en las reflexiones. Mi idea es que ustedes vuelvan para la casa un poco más preocupados, ¿no? Y más preocupados con 3 o 4 asuntos. Las conferencias de media hora son propiciar la preocupación de la gente y que se lleven 2 o 3 ideas solamente. Vamos a 4 preguntas que ojalá ustedes puedan resolver en los próximos 10 años profesionales. Yo por lo menos estoy hace unos 25 trabajando en catastro en América Latina y fuera también. Trabajamos en un proyecto en Cabo Verde y vemos que seguimos patinando con el modelo ultra ortodoxo que heredamos de España, los países de habla española, y que Brasil heredó de Portugal, que es el catastro físico, jurídico, económico, que siquiera conseguimos resolver. Mucho menos estamos entrando en el campo de la multifinalidad. Y por eso la primera pregunta. ¿Hasta cuándo los académicos van a seguir creando conceptos de catastro, ¿no? Ya ustedes deben conocer la definición de Bogor, Bathurst, catastro 2014, catastro multifinalitario, 3D, IDL, conceptos. Eso frustra sistemáticamente a los administradores, que parece que nunca llegan a tiempo, que están siempre atrasados con los conceptos. También frustra a los académicos porque al final de cuentas lo que hacemos es generarle soluciones a los administradores que tampoco absorben. Pero es que América Latina es tremendamente legalista. Crea las leyes antes de hacer una consulta popular o de hacer un trabajo de base, soñando esos conceptos que son inaplicables en la realidad. Esa es una de las preguntas principales que tenemos que resolver. No es necesario pensar que los académicos tenemos que parar de generar filosofía y nuevas ideas, pero que hay que compatibilizarlas con la realidad. Pues es que en América Latina escuchamos mucho. Una cosa son las leyes, otra es la realidad. Pero entonces, ¿para quiénes son las leyes? ¿Para qué están las leyes? ¿Cómo las adaptamos? La segunda pregunta es, vamos a insistir con lo geométrico jurídico. Mira, hace 2 meses estuve en Guatemala en un evento muy parecido con este aquí, discutiendo dele y dele el problema, que el catastro tiene que ser centimétrico para que cierre con los títulos. Pensemos lo que es América Latina 500 años atrás. Es un poco haciendo una analogía de lo que hubiera pasado. Ustedes saben que la longitud no se pudo medir bien hasta 1775. ¿Sí? Muchísimos años después de descubrir América se podía medir bien la longitud. Con la latitud no hay problema, ustedes pueden mirar los mapas históricos, funcionan muy bien. Entonces, si hubiéramos creado un catastro, por lo menos en América del Sur, yo no sé cuánto se mueve la placa centroamericana, pero la placa continental sudamericana se mueve 2 centímetros, 2,5 centímetros hacia el este cada año. Si hubiéramos creado un catastro en 1500, tendríamos el lotecito A perfectamente determinado hasta con latitud y longitud por mediciones astronómicas, no había GPS. Y en el registro de la propiedad el lote A está aquí. Solo que si tú proyectas 2,5 centímetros a lo largo de 500 años, el lote A se movió 10 metros. La georreferenciación se movió 10 metros. Pero entre los vecinos no hay problema, está todo en orden. Entonces yo tengo el título del lote A que estaba en estas coordenadas y en 500 años está donde estaba el lote B hace 500 años.
Eso ya nos hace pensar que la obsesión de la geometría y la altísima precisión es relativa y nos hace preguntar anticipadamente si no es mejor seguir conviviendo en paralelo con el catastro y el registro. El mes pasado tuvimos una reunión también muy importante como esta en Quito, discutiendo los mismos asuntos. En el Congreso Latinoamericano de Agrimensura hace 1 año y medio había una mesa de geodecistas expertos diciendo: encontramos la solución. Ahora vamos a hacer las coordenadas jurídicas en los títulos de propiedad. Pero si los notarios describen tan mal los inmuebles, del árbol torcido a la piedra blanca hasta, imagínate si tiene que poner coordenadas UTM o geográficas, lo que sería ese título y la descripción de la propiedad. Estamos en un momento de cambio y de reflexión fuerte, insisto, sobre lo que es lo geométrico jurídico, y esto es solo el inicio. ¿Hasta cuándo vamos a desconsiderar la informalidad? Si la mitad de cada ciudad latinoamericana es informal, gran parte de nosotros autoconstruimos, porque es más rápido y más barato que pedir permiso en el municipio. Gran parte de los lotes se generan de forma informal. Cuando hablo de irregularidad o informalidad no me refiero solo a la ocupación y la tenencia, me refiero a cómo están las construcciones en relación a lo que dice la norma urbanística, que es tremendamente exigente y me parece bien. Todos queremos ciudades con casitas que tengan higienistas, ¿no? Con calefacción, buena aireación, buenos materiales, pero si nadie lo puede cumplir a esas normas. Claro que estamos forzando a la informalidad y ahí hacemos vuelos. Y todos los directores de catastro felices porque detectamos 1 millón de metros cuadrados no declarados, pero verificaron si eso cumple con las normas urbanísticas. La gente compró materiales en negro, no le pagó a los ingenieros o arquitectos para que hagan el plan de obras, etcétera, etcétera. Estamos consolidando entonces en el catastro mucha informalidad, que es lo que caracteriza a nuestras ciudades. Vamos a seguir tirando a la basura la tercera coordenada, ya entrando al asunto 3D. Gran parte de ustedes, topógrafos, medidores, están levantando con GPS y estaciones totales o métodos fotogramétricos X, Y, Z. ¿Por qué el catastro solo representa X, Y? ¿Por qué seguimos limitando? Y el cliente pagó por las 3 coordenadas. La sociedad te formó para medir las 3 coordenadas. Y la propiedad está en el espacio. Un apartamento soy dueño de metros cúbicos, no de metros cuadrados. Y está en algún lugar del espacio, no necesariamente en la proyección de ese espacio. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para introducirnos al asunto. Esa es la ciudad que ustedes tienen que representar. Y representar significa modelar. Y modelar para meter dentro de la computadora implica simplificaciones y decisiones políticas fuertes, ustedes como técnicos, de qué van a representar y qué no van a representar. No es la misma ciudad que vemos todos cuando caminamos por las calles, por una calle peatonal. Un arquitecto no ve lo mismo que un abogado, que un economista, que un ingeniero topógrafo, que un contador, como dijo Nacho, que un geólogo. Y es la misma realidad. Entonces, políticamente, cada mapa catastral, ni voy a hablar de los mapas temáticos, es un cúmulo de subjetividades tan profundo cuanto el texto que escribimos en un periódico criticando a los gobiernos o criticando a un determinado grupo que toma decisiones en la ciudad. Esta es la ciudad que quiero que veamos ahora. Miren este video. Bueno, no hay video. Vamos a pasar entonces directo a ver, espérate, a ver si podemos ver el video. Esto. Quiero que se concentren mientras... Compañeros, si puedes pasar el video, por favor. Quiero que se concentren mientras vemos estas imágenes que tomé en la ciudad de Quito, donde vivo ahora. Van a ver una realidad que puede parecer cualquier ciudad latinoamericana, pero es bastante compleja. Si no corre, pues seguimos adelante y muestro la ciudad. Ahí está. Vean ustedes como ingenieros topógrafos lo que es medir cada uno de esos inmuebles y representarlos en un plano catastral. Si no, sería bastante simple hoy, con el avance de la computación gráfica, representar cada uno de esos volúmenes en una ciudad bastante cuadradita, como es Quito, densa, pero bastante cuadraditos los predios, sin grandes complejidades de formas. Vemos aquí básicamente espacio privado, y aquí entramos en el Parque La Carolina, que es un espacio público muy bonito, muy rico, y allá arriba las zonas ocupadas con alguna invasión o alguna ocupación formal, es difícil decirlo si no tenemos información geométrica, que nos lleva a una simplificación del plano catastral.
de una realidad tan compleja de ocupación de espacios urbanos. De nuevo, por favor, el video. Ahora vamos a ver otro video, encima del cual les pido que empiecen a fijarse otros asuntos, no los geométricos de representación, sino las cuestiones económicas. Bueno, no importa, vamos a verlo aquí. Esa realidad es la que veíamos antes, lo vemos aquí en fotografías. Esa mole grande de construcción es un espacio público. Es un edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, rodeado por espacio privado, rodeado por alguna informalidad y espacios también ambientalmente protegidos. Eso nuevamente es lo que tenemos que representar. Y si uno lee la norma urbanística de cualquier ciudad, habla de áreas de protección, áreas de habitación popular, áreas industriales, cuando lo que estamos ocupando son espacios urbanos. Insisto, espacios urbanos que ustedes miden, pero que al final nos fuerzan a proyectar. Este es el edificio donde vivo, tiene una forma bien interesante, un poco femenina inclusive, ¿no? Se llama el edificio Pablo Picasso, que tiene muchas particularidades, me encanta vivir ahí, pero vean lo que es la terraza. Ya empieza la parte jurídica a influenciar fuertemente. El constructor le vendió al penthouse de arriba la vista al parque y nos prohíbe a todos los que vivimos mirar el parque, porque él puso esta mampara que solo permite el acceso al del último piso. Tremendamente injusto, porque si la propiedad va del cielo al infierno, de la terraza para arriba, todos los condóminos son dueños de eso ahí. El topógrafo podría medir y representar en el espacio perfectamente ese edificio, pero jurídicamente empezamos a percibir que hay problemas en el espacio. No se perciben en los mapas catastrales. Y vean lo que es el frente al parque, la especulación inmobiliaria que hay brutal. Este edificio ya ocupó toda la norma urbanística, al igual que este. Pero aquí, estos dueños de los locales comerciales están esperando para venderle a los constructores a algunos millones de dólares su terreno, solo por el cambio de la norma urbanística. ¿Cómo refleja la economía urbana la cartografía catastral? ¿Estamos nosotros preparados para representarla y estimar eso? Pues es lo que vamos a ver aquí a lo largo de la presentación. Entonces, el viejo paradigma que tenemos, y lo pongo entre comillas porque es tremendamente actual en América Latina, es ese. Parece que seguimos en la edad antigua, pensando que la Tierra es plana. Como si no se pudiera representar el espacio urbano, público, privado, informal, en elementos volumétricos. Hoy en día ya es así. Ustedes saben que la cartografía evolucionó enormemente. El nuevo paradigma, entre comillas, sería el uso de GPS o puede ser también fotogrametría, los laser scanners, el geoposicionamiento. Paradigma que, como vimos al inicio, bueno, es relativo, porque no soluciona todo la georreferenciación. En la medida que nos posicionamos con satélites que monitorean elementos que se están moviendo en la corteza terrestre. La georreferenciación hay que tomarla con pinzas. Entonces, tomamos medidas a partir de coordenadas y seguimos con el mismo paradigma de siempre porque hay que proyectarlo. Seguimos proyectando al plano porque lo exige la ley. La ley es bidimensional y es una pena. Ahora hay un gran espacio para convencernos, nosotros, los abogados y los legisladores, que necesitamos cambiar el paradigma y empezar a hablar del espacio urbano en vez de las áreas urbanas o áreas rurales o áreas industriales. La ciudad se va tornando un poco más compleja. Y eso parece complicado, pero la verdad, en realidad para ustedes topógrafos es bastante fácil medir eso. Medirlo es fácil, representarlo en un plano catastral no tanto, ¿no? Con tanta superposición de propiedad. Bueno, tenemos también estos casos europeos. Rotterdam, uno camina por bajo de esos cubos y entra en los apartamentos y es una maravilla. Ahora, ¿cómo representamos catastralmente eso? Insisto en que ustedes tienen una capacidad enorme de medir cada uno de los 8 vértices de los cubos. Pero ¿y cómo lo transformamos en un mapa catastral? ¿Cuánto vale el metro cuadrado de esos apartamentos? ¿Cuánto vale el metro cúbico de esos apartamentos? Vamos para América Latina, dejemos un poco Europa. Esa es la cara de lo que tenemos en nuestras ciudades. Una mezcla de espacio público y privado muy intensa. Podemos poner Caracas, podemos poner muchas otras, para ver cómo entonces representamos eso. Ricos y pobres lado a lado, gente con construcciones muy complejas y muy livianas también. En honor al Nacho Lagarda que estamos aquí, Guanajuato es una ciudad encantadora que es un queso suizo, ¿no? Quien fue a Guanajuato sabe. Todas las calles pasan por abajo de las propiedades privadas.
le está pagando a alguien, a los privados, le está pagando la comunidad por ocupar su espacio privado subterráneo. Lo digo así porque ahí pueden ver los túneles que van haciendo la vialidad subterránea dentro de la ciudad. Si tengo una área de protección ambiental en una ladera de un cerro, puedo hacer un túnel y no estoy infringiendo la norma de protección ambiental. Es necesario empezar a pensar espacialmente porque hay una serie de irregularidades para la ciudad que impactan nuestro cotidiano. Vamos al otro extremo. Si aquí tenemos, digamos, invasión de lo público en lo privado porque yo soy dueño del cielo y el infierno, acá tenemos al revés. Y este ejemplo me gusta mucho porque lo usé justamente fue en Córdoba, cuando fue el último Congreso Latinoamericano de Agrimensura. Antes de ir a dar la conferencia, saqué la foto, pagué mi cuenta para protegerme y fui a dar la conferencia y puse esto. Entonces, la pregunta es, si el dueño del hotel, que es dueño de los salones de convenciones aquí y de las habitaciones aquí, no tuviera esa pasarela, bueno, el precio que cobra por las habitaciones ciertamente no es el mismo, porque la gente tiene que salir de las habitaciones, bajar a la calle, tener cuidado para cruzar, subir nuevamente para los salones. La pasarela le crea una plusvalía brutal en su negocio inmobiliario, en su comercio. ¿Será que le está pagando al municipio algo, contribuyendo con el municipio por ocupar el espacio aéreo? ¿Será que las empresas de electricidad que tienen los postes a lo largo de las aceras en las calles, en las ciudades, están contribuyendo con la ciudad por ocupar el espacio público? ¿Cómo representamos esas realidades? ¿Y cuál es el impacto económico, del cual no se habló mucho todavía, en esta realidad urbana, que al final es geometría, derechos y valores? Y está la creatividad también latinoamericana de construir una casita como esta, ¿no? De 1 metro de frente por 3 pisos de alto. Pero lo que me parece genial de esto no es solo esa capacidad de ocupar los espacios, sino que pueden ver aquí al lado y aquí el respeto al espacio público. Cómo la gente conoce de derecho de propiedad, es impresionante. Bueno, es probable que al lado sea la canchita de fútbol que nadie toca en los asentamientos informales, pero es también probable que ellos sepan que el dueño de este terreno privado ostensivamente fiscaliza a cada tanto tiempo. Ellos no ocuparon lo que no vieron que estaba sobrando, digamos, de un loteo. Y llegamos a la informalidad, o seguimos en la informalidad, y vemos que las villas se densifican. Esta es una de las áreas más valorizadas de Buenos Aires, mejor ubicadas, la Villa 31, en la cual la gente empezó a densificar y crea apartamentos, ocupaciones informales, que tienen toda la cara de un condominio privado, que tiene espacio privado de ellos, aquí serían posesiones en el espacio, y tiene también las áreas comunes, las losas, las escaleras, todito. Si alguien tiene que regularizar ese asentamiento, tiene que ocupar criterios muy similares a los catastralmente utilizados para condominios o propiedad horizontal, si es que aquí tiene el concepto de propiedad horizontal. Para ahí vamos. Me gusta mucho también, ahora en honor a César, que está aquí, vamos a colocar un ejemplo colombiano también. Esta joven, Elisa Macheratini, me encanta, es una jovencita de poco más de 30 años, que ya tiene su doctorado, hizo un trabajo de catastro 3D en Potreritos, en Bogotá. Le dio, a partir de los datos catastrales, generó los 3D. La gente, los informales también merecen, ¿no?, que se planifique como se debe. No se quedó contenta con los modelos, pegó todas las fotos en las fachadas y respetó la heterogeneidad de las fachadas típicas de esos barrios y hizo una propuesta urbanística. En vez de militarizar con habitación popular todas igualitas, que no es lo que la gente que vivía quiere, hizo una propuesta un poco más acorde con lo que la gente estaba ocupando. ¿Cuánto cuesta eso? No cuesta mucho más de lo que cuesta el planeamiento normal. Es solo ocupar los espacios y planificar. Vean, inclusive con la propia gente, el centro comunitario, también las canchas de deportes, la distribución del barrio, todo en 3D, de mucho más fácil interpretación para doña María, que es, al final de cuentas, quien construye ciudad. Y este proceso que está tan presente en América Latina, o cada vez más, de transformar la informalidad de 1 o 2 pisos en apartamentos, en una realidad espacial de regularización. Entonces, cuando hablamos de regularización, ya no es más del lote. Estamos regularizando gente que ocupaba un pequeñísimo espacio, se le entrega, en vez de un título de un lote, un apartamento.
Y este caso de Osasco es muy pintoresco porque la joven Viviane nos contaba en el curso que dimos, dice, mira, la gente aquí eran todos papeleros, gente que vive de la basura. Algunos subían al tercer piso el caballo, claro, porque ellos juntaban, acostumbrados a guardar el caballo en el patio de la casa. O algunas personas abrían una banquita para vender caramelos dentro de los corredores de los sitios comunes. En ese caso la gente tiene dificultad para entender qué es espacio común, qué es espacio privado. Pero es un cambio de paradigma que está ocurriendo y que nosotros, ustedes, tenemos que estar preparados para registrar en el catastro debidamente cada una de esas alternativas. Entonces, ¿cuál sería el nuevo paradigma? Insisto, entre comillas, porque al final de cuentas no es una obligación. Empezar a mirar la ciudad como espacios 3D. Felizmente aquí Andrés ya me mostró en el stand de registro nacional, vale la pena que lo visiten, ya tienen experiencias de catastro 3D en Costa Rica, lo formal y lo informal en 3D. Ya se está haciendo en América Latina, no cuesta mucho más, cuesta un esfuerzo de dedicación de las instituciones y de las personas. Bueno, ahora entremos un poquito más en la cuestión jurídica. Miren estos predios, todo bien que esto es en Delft, Países Bajos, pero aquí también tenemos cosas similares. Me parece muy pedagógico este caso para que veamos esta representación 3D del predio y lo que implica en términos jurídicos. Veamos, tenemos apartamentos aquí y apartamentos aquí. La pregunta es, ¿quién es el dueño de este espacio? ¿Alguien está pagando impuesto predial por ese espacio? Ese espacio urbano que está siendo ocupado al final de cuentas. ¿Quién se puede apropiar de esto? ¿Alguien que vive aquí puede colgar unas plantitas para abajo y ocuparse? ¿O quien vive aquí abajo en este bloque puede jugar fútbol o colgar unas redes? ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es la discusión en términos de propiedad? ¿Cuánto vale, insisto, ese espacio? Que si se ocupara, por ejemplo, con carteles de publicidad, alguien tiene que cobrar por eso. Es para que sigamos pensando y recordemos, al final de cuentas, ustedes que son tan geómetras, vamos a la superficie terrestre y pensemos que si esta es la parcelita, sus límites van del cielo al infierno, como dicen los españoles. De hecho, ese es el concepto de propiedad vertical. Soy dueño de un cono o de una pirámide que va del centro de la tierra y se proyecta, según dice el Código Civil, hasta donde pueda tener la posesión. Bueno, después del Mundial ustedes saben cuál es la preferencia futbolística y del Papa Francisco. Pero, de nuevo, ¿cómo transformo mi propiedad tan bien descrita en muchas leyes que se llenan la boca de decir, bueno, las leyes urbanísticas, de la superficie terrestre puedo construir 3 niveles de garage para abajo? Sí, pero 3 niveles de garage para abajo, y si hay una napa freática, si hay un depósito mineral, que el código de minería indica que tiene que ser nacional. Hay una discusión, nuevamente lo digo, de derechos y de posibilidades de ejercer esos derechos por diferentes estamentos. Puede ser públicos, privados, nacional, municipal. Es mucho más complejo el espacio de lo que pensamos. Entonces los límites de las propiedades no son líneas. Las líneas son proyecciones de las superficies que separan propiedades públicas o privadas, tal como dice el Código Civil. Y los límites en líneas son los que insistentemente el catastro quiere representar. Son las proyecciones de las superficies y que el registro también quiere describir en los títulos. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de visión que necesitamos ir poniendo en práctica. Entonces, en términos legislativos, urbanos, puede ser rurales también, tenemos básicamente 3 espacios. El código urbanístico va hasta autorizaciones de tantos metros hacia arriba, tantos pisos hacia arriba y tantos garages hacia abajo. Hay un espacio próximo de la superficie terrestre. Y hay un código aeronáutico que implica, y es una discusión muy interesante para las empresas que trabajan con drones. Uno percibe en los diferentes países, sobre todo Brasil, que los usa mucho, que hay un vacío en la legislación. ¿Hasta dónde pueden volar los drones? ¿1000 metros? ¿2000 metros? ¿500? ¿Cuál es la interferencia con otras naves, aeronaves? Y subterráneos, después del código urbanístico está el código de aguas y de minerías. Parece fácil entenderlo así, pero en el momento que vamos a escribir leyes es bastante complejo representarlo. Para que el abogado lo entienda, para que el legislador lo comprenda. Ustedes son los responsables como geómetras de estar poniendo esos límites espaciales. Y hay un problema en la vertical, lo pusimos en la primera pregunta, es, en toda una ciudad, ¿qué vamos a usar como superficie de referencia vertical? Un plano con coordenadas locales, X, Y, Z.
¿Será que justo una ciudad tan extensa como San José, por ejemplo, Quito, Bogotá? Es difícil porque la curvatura terrestre ya influencia. Pero entonces, ¿qué vamos a usar? El geoide. ¿Qué geoide? ¿Con qué precisión tenemos los geoides? Vamos a usar el elipsoide. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es la superficie de referencia vertical? Es un tema que estamos discutiendo mucho en el grupo de catastro 3D de la Federación Internacional de Geómetras. Entonces, ese sería el nuevo paradigma. ¿Cómo empezamos a reproducir la ciudad 3D? Siendo que hay esto. Las impresoras 3D ya te reproducen ciudades mucho mejores de lo que el catastro está reproduciendo. Si tomamos cada uno de los planos de obra, ¿no? Las ciudades se están construyendo y hay una tendencia. Pueden entrar en YouTube y ver cómo los pequeños drones, helicópteros van construyendo casitas con ladrillos, ¿no? Rápidamente, en pocas horas, todo por control remoto. Eso es lo que se nos viene. Yo estoy bastante preocupado como agrimensor. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Cuál es nuestro rol? Creo que hay mucho espacio. No el ortodoxo de medir lo que está, sino tal vez adelantarnos a los hechos y vamos entrando un poco en la economía urbana. Muy importante para que estemos atentos a que el valor de los inmuebles que están construidos no define el valor del suelo necesariamente. Quien define el valor del suelo es la norma, que si te da índices de construcción mucho más altos, te da un valor mucho más también real con relación a la expectativa del mercado. Como dicen los españoles, lo estoy usando mucho como ejemplo porque están presentes, el suelo vale por el vuelo. Cuanto más puedo construir, más vale el suelo y nosotros nos estamos perdiendo también ese punto. De hecho, mis amigos brasileños, yo viví 15 años en Brasil, ya me dicen, no trabajamos más en catastro, hermano, no ganamos plata con eso. Se gana plata haciendo mapas de valores hoy en día. Porque la cartografía está siendo reproducida con mucha velocidad con diferentes herramientas. Es una posición muy fuerte, es una conclusión muy fuerte de las empresas también. Los mapas de valores urbanos destinados a planeamiento y a financiamiento de las ciudades dan mucho más recursos porque generan mucho más recursos para la ciudad. Y son construidos hoy en día por modelos econométricos que dan una distribución continua, como ven a la izquierda. Es como si pusiéramos un palito en cada uno de los lotes que están a la venta y le soltáramos una tela, va a mostrar cuánto el metro cuadrado se mueve a lo largo de la ciudad. Es muy probable que esté en la cabeza de ustedes el valor del metro cuadrado a lo largo de San José. Y uno va y compra en los barrios donde le da el dinero, ¿no? Es donde llegamos. Esta tercera dimensión de la economía urbana también es muy importante. Y ahora tenemos un cambio de paradigma también, porque si bien el posicionamiento planimétrico del valor del suelo en los mapas de valores, ¿no?, es igual, el posicionamiento en Z no lo es. Veamos. Este es el mapa topográfico. Podemos tener todas las parcelitas, los inmuebles, los predios ahí representados. Y cuando hacemos el mapa de valor, pues no importa si está arriba o abajo de la superficie, porque la Z no es la cota, es el valor del metro cuadrado. Entonces, el mapa de valor del metro cuadrado de suelo a lo largo de la ciudad, quienes usan zonas homogéneas, se acaba convirtiendo en un cúmulo de volúmenes cuya altura representa el valor del metro cuadrado. Ya no más lo que veíamos antes como proyecciones y manzanas en colores distribuidas a lo largo de la ciudad. También hay un cambio de paradigma en la economía urbana. Y ya para cerrar en tiempo, ¿no?, muy bien, este slide que puede ser el nuevo paradigma 3, donde hay una serie de conclusiones que me parecen importantes para que ustedes se vayan preocupados o reflexivos. ¿Por qué ponemos revertir? Revertir las omisiones y desarticulaciones y no regalar territorio es lo que deberíamos hacer los catastreros. ¿Qué significa revertir? Bueno, revertir las omisiones y desarticulaciones institucionales es mucho más filosófico que tecnológico. Por eso digo, es muy importante lo que estamos hablando aquí en tecnologías, pero América Latina necesita pensar un poco más filosóficamente cómo articular instituciones, cómo coordinar datos. No es la tecnología que lo soluciona, sino la articulación. Yo lo estoy sufriendo en el buen sentido en Ecuador. Ahora estamos armando el Sistema Nacional de Catastro en el Ministerio de Desarrollo Urbano y estoy yendo a hablar con cada una de las personas, de las instituciones que creen que tienen la solución definitiva para el país, que hace 30 años que trabajan en catastro y lo dejaron como está. Y hay que tener paciencia. Es el desgaste necesario. Por eso me parece importante que los ingenieros topógrafos también estén atentos a lo que es relaciones humanas y cómo comunicarse.
Siempre entregar algo antes de pedir es fundamental también. La cuestión tecnológica pasa por el SIG y la IDE, y lo que uno percibe sistemáticamente en los países, y ustedes podrán hacer una analogía con Costa Rica, es instituciones diferentes, públicas y privadas, tienen su sistema de información geográfica. Ahora descubrieron la IDE, cada uno transforma su SIG en su IDE, en vez de que haya una sola. Conceptualmente al revés. Pero es así, la humanidad va evolucionando conceptualmente y materializa las ideas de a poco. Es el tremendo error que uno percibe. Transformar su SIG de desktop, de mesa, en su IDE y seguimos atomizados. No podemos formar moléculas, no podemos formar organismos de información territorial. Lo filosófico es articulación, cuesta tiempo, cuesta paciencia. Es más o menos, es que es una relación matrimonial, no es una relación de amantes, ¿no? Hay que aprender a bajarse los pantalones, literalmente, para negociar y formar catastros realmente multifinalitarios. Las desarticulaciones institucionales impiden que se implementen más instrumentos de planeamiento. Así estamos planificando, ¿no? Porque cada uno toma sus decisiones. Y no regalar el territorio como lo estamos haciendo ostensivamente en América Latina es implementar nuevos instrumentos de financiamiento. Finalmente, las omisiones es mercado e informalidad. Así como estamos muy preparados para entender lo que es un sistema de referencia geodésico, los topógrafos, estamos entendiendo que el sistema de referencia para la economía, para el catastro económico, es el mercado inmobiliario y no las tablas que venimos usando sistemáticamente de métodos de reposición y zonas homogéneas, que así nos representan a las ciudades de forma inequitativa. Es para pensar. Conclusiones. Creo que hay que priorizar la discusión sobre los deberes que tenemos nosotros como profesionales y la sociedad para con la ciudad más que los derechos. Siempre hablamos de derechos. Tenemos derecho a tal... Sí, pero si a mí me arreglan la placita que está enfrente de mi terreno, estoy feliz porque me valorizó el terrenito. Sí, pero estoy entendiendo que tengo que pagar más impuesto predial porque se me valorizó. Ese cambio de paradigma entre deberes y derechos no es político, muy fuerte. No permite pensar un poco más socialmente. Romper y cambiar los paradigmas ortodoxos, lo vimos en varias imágenes, ¿no? ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué venimos midiendo? ¿Qué venimos representando? ¿Cómo redactamos las leyes? Dejar un poco la visión legalista y pensar en directrices. Cuando Costa Rica empiece a saltar de la cuestión del 2D, de legislación 2D, de catastro 2D hacia el 3D, sería prudente hacerlo paso a paso, a través de directrices de algún ministerio, más que saltar para una ley. Porque las leyes son difíciles de modificar después. Es mejor crear consensos. Así lo hicimos en Brasil durante 5 años. Lanzamos en 2009 las directrices del catastro y ahora tenemos un legislador que lo va a transformar en ley. Hicimos 18 seminarios a lo largo del país, extensos, para discutir con la gente, con los administradores, con académicos. Pulimos esas directrices, ahora va a salir la ley fácil de aplicar. Lo mismo estamos haciendo en Ecuador. Finalmente, priorizar los análisis económicos. Topógrafos piensen que la vida no es solo geometría, no es solo tecnología, es mucho economía. Cada límite que se traza tiene un impacto en el valor del suelo, estemos atentos a eso. Este es el sitio que ustedes deben conocer. Todito lo que se publica en Catastro 3D, en ese grupo que somos unos 40, 50 personas andando ahí por el mundo, el próximo va a ser en Dubái en noviembre, está ahí, hay material excelente y hay poquito de América Latina, pero ya empezamos a tener cosas de Costa Rica también y eso me deja muy feliz. En tiempo, muchas gracias y pura vida.